ese marco de discusión, de esa pelea entre los hermanos, la propia Keiko en su momento se expresó de forma contraria al indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski, lo que hoy vuelve a nuestra memoria cuando se habla de un indulto que no fue un indulto correcto en el trámite adecuado, sino más bien un indulto político. Pero decíamos al inicio del programa que lamentablemente, a lo largo de estos años, nuestro país ha continuado dividido y es por eso que esta noche hemos invitado a Luz Salgado para preguntarle también desde el lado del fujimorismo qué autocrítica se puede hacer para el haber pasado tanto tiempo y no haber podido cerrar las heridas finalmente y cerrar el capítulo de Alberto Fujimori. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Mávila. Buenas noches a tus televidentes. Es cierto. ¿Qué peruano no quiere que su país viva en paz, con tranquilidad, sin odios, sin enfrentamientos? Pero tiene que haber disposición de las partes. Y cuando hay partes que siguen incitando el odio, que durante 20 años donde el gobierno ya no es fujimorista, han pasado Toledo, Ollanta, Alan García, PPK, Vizcarra, Castillo, no sé quién más se me escapa, y sin embargo ha habido una tarea muy fuerte, muy organizada, para seguir insistiendo entre este enfrentamiento de fujimoristas y antifujimoristas. Y en esta coyuntura, antes de pasar a eso, yo quería decir que, menos mal, la familia ahora está unida. Y eso me satisface como le satisface a muchísima gente. ¿Ha conversado con Sí, Kenji, sé con que están Keiko? unidos, ahora están muy preocupados por la salud del padre. Y es por eso que para ellos esta noticia es, y para todos los peruanos que somos agradecidos de la paz que tenemos, es muy importante que los últimos años Fujimori pase en casa y no muera en la cárcel como algunos quieren, mezquinamente. Pero te decía que ya es hora de cerrar heridas, cierto, pero en esta disposición tú tienes que ver quiénes no quieren que se cierren heridas, quienes viven de este odio, quienes se han hecho conocer por este odio, quienes no existen si no se tiran contra Fujimori. Y me parece muy raro que en esta coyuntura, bueno, les ha caído de perilla al gobierno, que sabemos qué tendencia tiene, a quienes está favoreciendo, ha llevado al Congreso a gente vinculada con el terrorismo, que el jurado de elecciones ni la OMPE han podido sacarlas desde un inicio, han puesto en gobernadores y tenientes gobernadores a gente vinculadas con el terrorismo, y esas personas jamás van a perdonar al fujimorismo, a Fujimori, el hecho de haberles roto un proyecto que tenían con Abimael Guzmán para extender todo esto. Claro, si el indulto se produce con un Fujimori ya mayor, que como usted dice, enfrenta hoy por hoy es que es el una castigo, salud Mávila. resquebrajada. Es decir, ¿en qué podría perjudicar la libertad de Fujimori? En nada, en absolutamente. ¿Cómo podría ser una amenaza para este gobierno? Es que en esta coyuntura en la que hay tantos casos de corrupción, en los que están saliendo los testimonios y las colaboraciones eficaces, ya la propia izquierda con caviares y no caviares y todas las ramificaciones que tienen estaban tomando un partido diferente. ¿Qué los une? El antifujimorismo. Y es por eso que dice que les ha caído a perilla, es decir, ponen la noticia, vuelve a aglutinar frente al antifujimorismo a toda esta gente que ha votado por Toledo y no ha tenido empacho en ver su corrupción. Ellos nos pusieron a Toledo por irse contra el fujimorismo. Pusieron a Ollanta por irse contra el fujimorismo. Pusieron a Alan por irse contra el fujimorismo. Pusieron a PPK en las mismas condiciones y avalaron a Vizcarra y avalaron a Sagasti y ahora auparon a Castillo. No tienen vergüenza, han votado por toda esta gente que les ha puesto la corrupción en su cara y no marcharon. No saltaron, no se indignaron. Esa doble moral es lo que tienen que reflexionar los peruanos, estos muchachos sobre todo que se han dejado llevar para las marchas. ¿Por qué marchas con corruptos, con senderistas y ahora, no marchas mejor dicho, y ahora quieres marchar porque le van a dar el indulto a un anciano de casi 85 años, enfermo, con recidiva de cáncer, con fibrilación en el corazón y que le quedan pocos años de vida? ¿No? Y ha sido el presidente que nos devolvió la paz. Lo que pasa es que a eso voy, mira, ¿por qué no se va a poder dar esta reconciliación?
Porque ¿Es durante 20 imposible, años, diría usted, a priori? ¿Va a ser imposible? No, sí puede ser posible. Yo tengo siempre esperanza y soy muy creyente, y sé que puede salir adelante nuestro país. Y sé que se pueden deponer estas situaciones si entraran en razonamiento. En las escuelas primarias, secundarias, si yo lo denuncié en Mávila, en este canal, en el 2001, cómo se cambiaba toda esta estrategia de la gente de Sendero Luminoso para incursionar en escuelas, en universidades, para meterse en el Ministerio Público, para meterse en las universidades, y fue corroborado, y ahora lo puedo decir porque ya pasaron los años, en una sesión secreta de la Comisión de Inteligencia, y lo tengo yo escrito, los rectores de las universidades que fueron convocados en este último periodo que yo he estado, dijeron que tenían nuevamente a Sendero Luminoso en sus universidades, pero que tenían miedo ellos mismos de salir a decirlos o a pecharlos. O sea, nuevamente se han enquistado, han tomado el poder, han tenido a Abimael hasta que ha fallecido en cárcel, pero ellos han seguido activando, han cambiado la mente de muchísimos jóvenes que ni siquiera conocen lo que hizo Fujimori, y ahora hasta el propio ministro Aníbal Torres, por favor, dice que se parece o es peor que Hitler. Sí, tenemos precisamente, y permítame la tingencia. Ese es el envenenamiento, por eso que es difícil la reconciliación. De acuerdo, pero no imposible. No imposible. Y a ese punto iba yo, porque mi pregunta iba más bien, o apuntaba a raíz de la nota que vimos del enfrentamiento entre los hermanos y de lo que ocurrió cuando Kuczynski otorgó aquel indulto criticado por Keiko Fujimori, y eso también es un hecho. Ella misma no. Nosotros estuvimos en el Congreso en nuestros reparos porque vimos ciertas cosas que no nos gustaron, pero sí estábamos a favor del indulto. Sí queríamos que Fujimori fuera indultado. Ella dijo que prefería ir por otro camino legal, un camino legal limpio, y no por un indulto cuya manera de haber sido otorgado no compartía. Sí. Ella fue crítica de la manera en que son Kuczynski... episodios muy tristes que hemos pasado, muy dolorosos. Pero es un hecho. Pero lo real y el hecho es que Fujimori allí estaba enfermo y hoy sigue peor, más enfermo. Sin embargo, en ese momento, por eso le digo, que me olvide, la propia Keiko se pelea con Kenji. Kenji termina expulsado del partido porque se le acusa de haber canjeado el indulto para salvar a Pedro Pablo Kuczynski de la vacancia. Es decir, en ese momento se produce un cisma. En todos los partidos políticos ocurren esas cosas, Mávila. De acuerdo, pero es una realidad que viene hoy también. Pero la realidad más grande es que tenemos a un hombre al cual no se le respetan los derechos humanos. Bien. Parece que los fujimoristas no tuviésemos el derecho de reclamar por nuestros derechos humanos. Quería hacerle algunos comentarios al respecto también, porque yo le pedía una autocrítica. Quiero poner al aire, un minuto, quiero poner al aire las declaraciones. Siempre las he hecho y creo que contigo también. Del presidente del Consejo de Ministros, que no comparto, lo que ha dicho no lo comparto, y eso lo debemos dejar claro, porque además siento que en este momento hay un aprovechamiento político de este asunto para tratar de liquidar al Tribunal Constitucional, cosa que tampoco defendemos, por lo menos de mi parte. Pero vamos a escuchar, a propósito del pie que nos daba la señora Salgado, a Aníbal Torres, comparando a Fujimori con Hitler. Vamos a escuchar. Seamos seres humanos. ¿Cómo es que podemos tolerar a quien permitió que, por ejemplo, se secuestren a los estudiantes de la Cantuta, que no se maltrate a estos estudiantes, que se los queme, que se los descuartice y que se los entierre clandestinamente en un camino de Lima a Cieneguilla? ¿Te gustaría que a tu hija, que a tu hijo lo hagan eso? Porque son hijos ajenos. ¿Te puedes quedar tranquilo, te puedes quedar tranquila diciendo, pero él se hizo mucho bien al Perú? Hay que reconocerle sus buenas obras. Pero yo les pongo como ejemplo, en Alemania, no fue Hitler, Adolfo Hitler, el que lo convirtió en potencia mundial a Alemania, fue él. Pero fue condenado no solamente por los alemanes después, sino por todo el mundo.
por los grandes crímenes que cometió. De acuerdo. A estas declaraciones se refería usted. Sí, sí, y yo no sé, tiene doble discurso el doctor Aníbal, porque él hablaba de que no se debería dejar llevar por el odio ni la venganza, ¿no? Que se debería razonar más bien y defender la ley. Él es profesor, era profesor, pero parece que o los años o el poder lo ha obnubilado, y me refiero a obnubilado es cuando no tienes la capacidad de razonar con claridad y se atreve a hacer una comparación por demás, no quiero decir la palabra, pero prefiero pensar que él ha tenido estos espacios en los que no puede razonar y que esté en el poder una persona con ese cargo, con esa responsabilidad para todos los peruanos y decir esto es muy grave. Como es muy grave también, Mávila, yo hoy día he escuchado al procurador Pacheco, si no me equivoco, se llama, decir que el tribunal se ha equivocado porque tendría que haber juzgado o visto sus antecedentes de Fujimori al año que presentaron la acción del habeas, en el 2017, y ver su estado de salud. Y como estaba en ese momento su estado de salud, tendría que haberse pronunciado, no por el estado de salud de ahora. O sea que si ahora se está muriendo, sí, está arrastrándose, perdóname, dejo terminar la idea, el tribunal no podría, menos mal ya han salido varios juristas a refutarlo, pero esa es la clase de procurador que tenemos, que razona de una manera increíble que se va contra toda lógica y contra todo principio de defensa de los derechos humanos. Tú no puedes dejar a un pobre ser miserable o que esté arrastrándose y decir, ah, no, como a este le tocaba que le juzguen en el año 2015 y estaba sanito, tú no puedes tomar esa decisión. Yo entiendo perfectamente su punto de vista, Luz, y creo que la mayoría de los peruanos son personas compasivas. Yo no creo que la mayoría de los peruanos sean personas indiferentes al dolor y a la situación crítica que atraviesa el ingeniero Fujimori. Créame que no. Es un pueblo compasivo, sin duda, el pueblo peruano. Otra cosa, dijo Aníbal Torres, y en este caso sí recordó casos concretos, cuyas víctimas y cuyos deudos son los que están apelando hoy, ya no a instancias nacionales, sino supranacionales. No hablo del gobierno, ni del uso político, ni del señor Torres, ni de los intereses que pueda tener, ni de los dislates que pueda cometer al hacer este tipo de exclamaciones. Hablo de los casos concretos y del derecho que tienen también las víctimas de seguir apelando el camino que consideren ellos conveniente. Aníbal Torres se refirió a los casos emblemáticos precisamente que hoy colocan el caso Fujimori en la mirada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ese caso de la Cantuta, ese caso de Barrios Altos, ese caso de Ancomarca, en donde los reúnen a los varones en una choza, a las mujeres en otra choza, conjuntamente con sus hijos, y luego los hacen volar a pedazos, arrojándoles bombas. ¿Queremos que vuelva eso en el Perú o no queremos? No queremos que vuelva eso, porque somos seres humanos. Lo más elemental, el sentido común nos dice que eso no debe volver más a nuestra patria. Y en ese aspecto sí podríamos decir que ha logrado una empatía con un sentimiento real. ¿No? Los familiares hoy se han reunido con el gobierno. Yo le digo, al margen del uso político, que créame, lo condeno y que es absolutamente descarado en este caso. Pero hay un derecho de las víctimas y hay una sensación general por parte de ellas de que el fujimorismo nunca pidió perdón, de que el ingeniero Fujimori nunca les pidió perdón. Y es por eso que esa memoria y esa herida no termina de cerrar. Por eso le digo esto para cerrar la idea de la autocrítica y para decir que evidentemente, y por mucho que podamos discrepar finalmente en torno al fallo del tribunal, hay una instancia supranacional que es la que tendrá la última palabra y que me imagino ustedes también acatarán. Los familiares
tienen todo el derecho de accionar las instancias que deseen. El que no tiene derecho de accionar y tiene que quedarse callado y esperar las cosas para ver cómo suceden, o en todo caso allanarse, es el Estado. Y cuando tú escuchas a estos ministros, a los defensores, y empezando por el señor Castillo, este primer ministro y algunas señoras congresistas, decir que el Estado peruano va a ir a reclamar a la Corte Interamericana, lo que está diciendo es, yo voy a decirle, Corte, sancióname, porque te voy a tener que pagar plata a todas estas personas, y la plata es de los peruanos. O sea, no va a haber nadie quien defienda al Estado peruano. Así que lo que el Estado peruano, que somos todos los peruanos y tenemos que tener un defensor, en estos casos se tiene que quedar calladito y esperar y accionar. O hacer como hizo Toledo. Toledo no mandó para defendernos, por si acaso, a ningún procurador. Dijo que se allanaba y el Estado peruano, que somos todos los peruanos, tuvimos que indemnizar a todas las personas que habían estado vinculadas al terrorismo. Si la Corte otorga un plazo al Estado para remitir observaciones por este fallo a favor de Fujimori, el plazo es hasta el 25 de marzo, ¿usted diría que el gobierno no debe enviar, no debe hacer caso a esta invocación no, y cumplir yo estoy con este diciendo plazo? que no debe accionar una queja, porque lo que están diciendo es que van a ir en queja. Lo que tienen que hacer es esperar que los deudos, las personas que se sienten afectadas, presenten la denuncia, la demanda con el reclamo correspondiente y ver qué es lo que decide la Corte. Ahora, la Corte ya vio este caso por la denuncia de los familiares. Mira, son 20 años que el gobierno no es fujimorista. Y en todos los gobiernos, en todos, por si acaso, se ha presupuestado para indemnización para las víctimas. Ahora último, acaba de salir una resolución en el último presupuesto para las víctimas. Pero ¿Dónde no todo, está ese no dinero? todo es dinero para Perdóname, las entonces víctimas. habría que reclamarle a Toledo, a Ollanta, a Alan, a Kuczynski, a Castillo, a Me Vizcarra. refería a eso y a la capacidad también de pedir perdón. Perdón ha pedido Fujimori muchas veces, en el Fondo Barbadillo, inclusive estando yo presente una vez. Keiko, varias veces, por la responsabilidad política. Mal hace el señor Aníbal Torres para decir, yo no quiero que mis hijos secuestren. Nadie quiere que sus hijos mueran, nadie. Nadie, no debería haber ningún muerto. Pero ¿quién empezó esto? Sendero Luminoso, que empezó a atacar comunidades completas, por favor. Pregúntale a Marisol Pérez Tello, que encontró toda una comunidad donde estaban enterrados y ni la Comisión de la Verdad lo había visto. Ya no me acuerdo el nombre ahorita de la comunidad. Y hay una serie de personas y comunidades que fueron atacadas por la violencia terrorista, y de eso no se acuerda el señor Aníbal Torres. No debería haber ningún muerto, ninguno, ningún peruano debería morir, pero quien empieza esto son la demencial puesta de gente que cree que la violencia es la partera de la historia y lo sigue creyendo. La confrontación, el odio entre peruanos, es lo que están haciendo en Venezuela, los ricos, los pobres, mueran los ricos. Ok, si los ricos mueren no hay empleo para los pobres, pues. Y todos somos pobres y todos vamos a vivir de limosnas que te da el gobierno para hacernos los que sí, señor gobierno, ¿cómo es? Porque voy a recibir mi bolsita de alimentos, como están en Venezuela. Eso no queremos para el país. Y sí se ha pedido perdón por la responsabilidad política. Tan es así, Mávila, yo renuncié y hice que renunciaran también, junto con mis compañeros, en el 2000, al Congreso al cual habíamos sido elegidos ni 4 meses ni 6 meses. Renunciamos, ¿por qué? Porque había una responsabilidad política. Y renunció todo el Congreso modificando inclusive los plazos constitucionales. Eso queda para la historia, eso fue un acto que no se ha vuelto a hacer. La renuncia de los recién electos, yo era la tercera más votada a nivel nacional, y sin embargo dije, con varios compañeros hay una responsabilidad política. No hemos fijado bien la fiscalización con lo que ocurrió con Vladimiro Montesinos. Y entonces tenemos que dejar el poder a otro, y se lo dimos para que Paniagua luego convocara y salió Toledo. Acuérdense, hagamos historia. Es que todo eso no está en la historia, Mávila. Aprovecho ¿Quién para hacerle reconoce una que pregunta? Nosotros renunciamos al Congreso? Nadie. ¿Por qué? Lo han borrado de los libros de historia, como han borrado los logros de Fujimori. Aprovecho para preguntarle por lo que está ocurriendo en este momento. Un gobierno debilitado que ha trascendido, había evaluado incluso la posibilidad de hacer una convocatoria al Congreso para pedir un adelanto, presentar un proyecto para un adelanto de elecciones.
¿Sería un gesto de desprendimiento en esta ocasión, dada la crisis que estamos viviendo, aceptar ese adelanto de elecciones? Es decir, ¿podría eventualmente el Congreso acoger un proyecto de esa naturaleza? Y ahí apelo a su experiencia política. Dada la situación y la confrontación, ya no hablo solo por Fujimori, hablo por lo que está viviendo este gobierno frente al Congreso. Es un choque de poderes permanente. Hay dos posiciones ahí, que las dos me parecen correctas, porque quienes han demostrado tener una serie de falencias desde el nombramiento de ministros incompetentes y con antecedentes policiales, delincuenciales, tener funcionarios que han estado cobrando coimas por obras. O sea, frente a una evidencia tan grave hay una responsabilidad de parte del presidente. El ministro de Salud, que no es competente, el ministro de Energía y Minas, de Transportes, por todos lados, los ministros, ¿cuántos han cambiado? ¿Tú tienes idea? Yo ya no me acuerdo. No, bueno, la lista es interminable, de pero defensa, me refiero, pero entonces, también mira, se frente a critica esa el control responsabilidad político del Congreso, que, y la sensación es que se vayan todos. frente- Y el Congreso está haciendo lo que tiene que hacer. El Congreso y está y fiscalizando. gobierno, El Congreso señor está Condori, le acaban de fiscalizando. perdonar la vida a Luz. Le Le acaban de perdonar la vida y la moción de censura, no y ayer sé, estaba no Hernando tengo- Guerra García aquí, no no ten- la firmaron ninguno de la bancada de Fuerza Popular. No tengo y por eso la conocimiento, gente piensa, pero hubo un pacto aquí. eso porque de se decir venía el que indulto, yo se soy venía el tema defensora del de peso. las instituciones, así como soy defensora ahora, y lo digo por experiencia porque de los errores se aprenden. Nosotros tuvimos problemas con el Tribunal Constitucional, ¿no se acuerdan? Sí, y nos sancionaron de la Corte Interamericana, tuvieron que indemnizar a los que eran miembros del tribunal, y eso no se debe volver a repetir. Por eso te digo, de los errores se aprende. Se tiene que quedar el tribunal cambiándole miembros, lógicamente. Pero ¿quiénes se han opuesto a que se cambien los miembros? De acuerdo. Nos cerraron perdóname, Mávila, déjame terminar la idea, porque si no todo queda en la mitad. Nos cierran el Congreso, ¿por qué? Acuérdense, Vizcarra no quería que se cambien a los miembros del tribunal, porque este mismo tribunal que cerró el Congreso y nosotros acatamos, este mismo tribunal es el que ha determinado lo de Fujimori. Nosotros decíamos, los plazos ya se han vencido, Pero ya no ¿qué está hizo? Ramos, ¿no? No le gustaba, y entonces agarró y nos cerró el Congreso y el tribunal le dio la razón. Y nosotros pudimos haber hecho laberinto, cuestión de Estado, quedarnos a dormir, tomar el Congreso, llamar a nuestras huestes. No, dijimos, lo ha hecho mal, porque acuérdate, hasta del Solar pateando las puertas del Congreso y otros cerrándole las puertas y también. Entonces, yo creo que Pero en ese la momento, hay que defender las sí, instituciones, a eso me refiero. de cara al futuro, y esta es una Tribunal, pregunta que Congreso, permítame hacer. hay que defenderlos. De cara al futuro, entendiendo la polarización que provoca el tema Fujimori, y luego de los fracasos de la señora Keiko Fujimori como candidata a la presidencia, ¿volvería ella a postular? No sé, tienes que preguntarle a ella. Pero ¿usted qué consideraría válida esa postulación? Es decir, ¿al fujimorismo le queda esa carta todavía por usar o ya debería jubilarse ella como candidata? El fujimorismo, a pesar que muchos quisieran y han querido eliminarnos, existe y existirá. Porque yo te digo, Mávila, yo ingresé en 1989 al fujimorismo, soy creo la más antigua. Y tengo todo el derecho Yo de sé decir que usted es la que más nosotros antigua y sé hemos que trabajado es parte del por primer reconstruir grupo. nuestro país, por eliminar el terrorismo, y hubo crecimiento que fue reconocido inclusive en la OECD en París, y yo tuve la suerte de estar presente junto con Meche Arauz. Y eso se debe a las políticas con Fujimori y el fujimorismo y todos los congresistas y ministros que han trabajado. También pasó algo para que Keiko no pueda ganar. No ganó una, no ganó dos, no pudo. Yo tengo mis dudas ahí de los votos que se han perdido en este último proceso electoral. ¿O usted, desde su experiencia política, considera que ella todavía es una candidata viable a la presidencia? Eso no lo decido yo. Yo puedo tener mis gustos, pero eso lo decide el partido cuando haga una selección y unas elecciones conforme a ley para quién nos va a representar. ¿Y usted votaría a favor o en contra? No, ya no estoy en el partido yo. Mejor dicho, yo nunca me inscribí. Pero tiene una pero opinión. soy fujimorista y acá lo llevo para bien y para mal, porque así como me insultan, me felicitan, me quieren y me aman. Yo le pido la opinión.
no la critico ni la juzgo, solo le pido su opinión. Creo que es ¿Usted una cree gran que vale? lideresa con un gran potencial y que si en este momento ella hubiera sido la presidenta, nada de esto estaría ocurriendo, porque ella se hubiera cuidado hasta el milímetro de no cometer ningún error y tener el Bien. programa que teníamos nosotros bien estructurado para sacar nuestro país adelante. No estaríamos en esta situación si Keiko Fujimori hubiera sido la presidenta. De acuerdo, le agradezco mucho. Y los que haya votaron por Castillo ahora que digan, yo no voté, yo no fui. De acuerdo, Luz, le agradezco. Solamente que haya quiero estado. pedirte un pedazo. Por favor. Las personas pueden accionar las acciones que quieran, pero Fujimori y el INPE tienen que preocuparse de que salga, conforme dice la ley, libre ya, para el tiempo que le quede. Que todos los reclamos se hagan, pero con Fujimori en libertad. De acuerdo. Muchísimas Gracias. gracias por estar en el set esta noche. Muy amable. Muy a ti. amable. Gracias. Y bueno, a propósito...